Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro video podcast de AEAL, Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia, por la Semana Mundial de las Enfermedades Hemato-Oncológicas. Hoy vamos a hablar de un tema diferente, de una complicación que sufren algunos de los pacientes con estas enfermedades, la enfermedad de Ingentor contrarreceptor o ICR. Para conocer de qué se trata, cómo se trata, por qué aparece, tenemos a la doctora Mi Kuo, especialista del Servicio de Hematología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Muchísimas gracias y bienvenida. Muchas gracias a ustedes. Para empezar, vamos a ir a lo importante, ¿qué es la ICR? Bueno, la enfermedad de Ingentor contrarreceptor es una de las complicaciones más importantes que pueden ocurrir después de un trasplante de médula ósea o también llamado trasplante de progenitores hematopoyéticos. Hay pacientes fundamentalmente con enfermedades hematológicas neoplásicas que para poder obtener una cura de su enfermedad requieren el procedimiento del trasplante, ¿no? Y este tipo de trasplante se lleva adelante con un donante o con células que provienen de un donante que es otra persona, es decir, que estamos trasplantando células de células madre y todo un sistema inmune que viene de otra persona. Aunque haya grandes compatibilidades entre el donante y el receptor, siguen siendo un sistema inmune ajeno, ¿no? al paciente. Entonces, en un grupo importante de estos pacientes, una vez que superan las primeras complicaciones del trasplante, pueden presentar esta reacción, ¿sí? Que es una reacción inmune en definitiva, que ocurre porque las células y el sistema inmune que hemos trasplantado, ¿sí? Pueden identificar tejidos y partículas del propio paciente como ajenos. Y entonces eso provoca una reacción inmune que nosotros llamamos aloreactividad y que se puede manifestar de diversas maneras porque dependerá mucho de cuál es el órgano donde esa reacción ocurra. ¿Qué signos de alerta aparecen cuando se da esto? Bueno, los síntomas y signos difieren o son diferentes según el momento en el que ocurre esta reacción, ¿no? Entonces, en esos pacientes que sí van a tener enfermedad de Ingentor contrarreceptor, si ocurre en los primeros 3 meses, por ejemplo, a grandes rasgos, nosotros lo llamamos una enfermedad aguda porque típicamente afecta 3 órganos fundamentalmente, que son el tubo digestivo, el sistema, la piel o el hígado. Entonces, claro, los síntomas y los signos dependerán de qué órgano es el que justamente se afecte, ¿no? Si es el intestino, puede manifestarse con cuadros digestivos, con diarrea, con intolerancia gástrica. Si es la piel, en general lo típico es que el paciente tenga un eritema, es decir, que se ponga rojo, ¿no? Y puede ser de forma muy localizada en algunas zonas de la piel o de forma generalizada. Y si afecta el hígado, el paciente muchas veces puede no notar nada y que en un control que nosotros hacemos de analítico vemos que el hígado está inflamado, ¿no? Y si esta, digamos, reacción inmune ocurre más allá de esos 3 primeros meses, 3, 4, 5 meses, las manifestaciones pueden ser bastante más diferentes, ¿no? Y pueden afectar los mismos órganos, pero puede afectar otros órganos, como son los ojos, las mucosas, la mucosa oral, incluso los anejos, ¿no? Las uñas, puede afectar el pulmón, puede afectar distintos órganos y en general las formas crónicas, justamente como se llaman crónicas, se dan de forma más progresiva, no son de aparición abrupta, sino que poco a poco vamos viendo que hay alguna afectación y que se parecen mucho a las enfermedades autoinmunes, ¿no? Y insisto que las manifestaciones serán muy distintas de acuerdo a qué órgano es donde ocurre esta reacción inmunológica. ¿Qué factores de riesgo existen para que se pueda desarrollar esta enfermedad? Bueno, hay unos factores de riesgo que están bien definidos, ¿no? Por ejemplo, si el paciente que se trasplanta lo va a hacer con células que provienen de una donante que sea, por ejemplo, mujer, pero que además haya tenido, no solo el hecho de que sea mujer, sino que haya tenido muchas gestaciones previas, eso significa que es un sistema inmune que ha estado ya
expuesto a diversos antígenos, por tanto es un injerto o un sistema inmune que cuando se trasplante será más reactivo, ¿no? Entonces tiene más riesgo de generar estas reacciones que son justamente inmunes. También si las células madre que vamos a trasplantar provienen de sangre periférica en vez de una colecta de médula ósea directa, eso es un inóculo que llamamos nosotros, que contiene más linfocitos, que son justamente las células que luego van a producir esta reacción. Entonces está asociado a que tenga más riesgo de enfermedad de injerto contra receptor. También si en el trasplante, ¿sí? Que todos estos trasplantes reciben para que esas células injerten y prendan un esquema de acondicionamiento quimioterápico, dosis altas de quimioterapia. Cuantos más altas son estas dosis de quimioterapia, asocian posteriormente a un mayor riesgo de producir enfermedad de injerto contra huésped, ¿no? Pero, por ejemplo, también si estamos hablando solo de la forma crónica, ¿no? Un factor de riesgo muy importante para que se produzca la forma crónica es haber tenido también enfermedad aguda, ¿no? Es decir, que hay varios factores que nosotros podemos tener en cuenta para saber si un paciente puede tener más o menos riesgo de desarrollar estas complicaciones después del trasplante. Sí. Ante esa sospecha, ¿cómo se diagnostica? ¿Qué pruebas se realizan? Bueno, cuando un paciente en nuestras consultas o cuando está ingresado tiene estos síntomas, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer siempre es plantearnos diagnósticos diferenciales o diagnósticos que sean de otra causa, ¿no? Por ejemplo, una infección. En una situación aguda, si un paciente tiene diarrea, aunque haya recibido un trasplante alogénico, lo primero que tenemos que hacer es descartar que no tenga, por ejemplo, diarrea de causa infecciosa. Y esto, por supuesto, lo tenemos que hacer cada vez que surjan síntomas, ¿no? Bueno. En el caso de una alta sospecha de que sea enfermedad de injerto contra receptor y hemos descartado estas otras causas que son frecuentes, ¿no? Las infecciosas principalmente, tendremos que hacer distintos estudios. Y esos también dependerán del órgano, ¿sí? Y de los síntomas que tenga el paciente. Si el paciente tiene, volviendo al cuadro intestinal, ¿no? Un cuadro intestinal que creemos seriamente que es por enfermedad de injerto contra receptor y no por una causa infecciosa, aparte de los estudios iniciales de infecciones, tendremos que hacer una endoscopia. Un estudio endoscópico para ver primero cómo está esa mucosa, si está inflamada o no lo está, en qué grado está inflamada, y tomar muestras de biopsia para dos cosas, no solamente para identificar si tiene signos de enfermedad de injerto contra receptor, sino también para descartar, ¿sí?, otras infecciones, por ejemplo, que pueden verse en una anatomía patológica de forma más concreta y no con otras pruebas menos invasivas, ¿no? Si el paciente tiene una afectación cutánea, ¿no? En ese caso, muchas veces el diagnóstico es clínico, pero siempre procuramos también intentar tomar una muestra también de biopsia, que esto es mucho más accesible siendo la piel, justamente para lo mismo, ¿no? Para hacer un diagnóstico definitivo, pero también para descartar otras posibles causas. Esto siempre es importante y no solamente en el contexto agudo, ¿no?, de los primeros meses, sino también en las formas crónicas. En las formas crónicas también procuramos intentar siempre tomar una biopsia y eso dependerá, insisto, la prueba que nos lleva a la biopsia dependerá del órgano que esté afectado, ¿no? ¿Qué tratamientos existen para tratar la enfermedad? Bueno, nosotros cuando hablamos de tratamientos de estas enfermedades, igual que otras entidades hematológicas, hablamos de un tratamiento de primera línea, ¿no? Y después hablaremos de tratamientos de segunda y tercera línea, que son los tratamientos que vamos a poner cuando la primera línea no ha funcionado, ¿no? Como primera elección y primera línea, tanto en la enfermedad aguda como en la crónica, a día de hoy siguen siendo los corticoides. El tratamiento esteroideo es el tratamiento de primera elección y de primera línea en ambas situaciones. Ahora, si el paciente con los corticoides no mejora la sintomatología cuando hacemos las reevaluaciones correspondientes, ahí sí tenemos que pensar en añadir otros tratamientos, ¿no? O reemplazar los corticoides por otros tratamientos. Y ahora estamos en una época buena en este sentido, porque después de muchas décadas en las que no ha habido muchos avances en este terreno, en los últimos años sí que hemos podido y disponer, ¿no? Y disponemos de nuevos tratamientos, ¿sí?, que ya están de hecho aprobados y disponibles, por ejemplo, para la segunda línea de tratamiento. Entonces, aquellos pacientes que no responden a los corticoides, a día de hoy en nuestro entorno disponemos de ruxolitinib, que es un medicamento que se toma vía oral, que es una pastilla y que
inhibe una vía inflamatoria, ¿sí? Que controla esta inflamación tan importante que se produce. Tan importante digo porque estamos hablando de pacientes que ya no han respondido al corticoide, ¿no? Y que es muy efectivo justamente en esta indicación, tanto en la enfermedad aguda como crónica. Después, cuando el paciente con esta línea de tratamiento, o sea, con este tratamiento no mejora o no lo tolera, que esto es en una minoría de casos, pero puede ocurrir, disponemos de múltiples fármacos y de múltiples estrategias, pero que ninguna realmente ha mostrado en ningún estudio que es superior a la otra. Entonces, a día de hoy, en esas siguientes líneas de tratamiento, debemos tomar la decisión de qué medicamento o estrategia utilizar dependiendo de muchos factores. Uno principalmente es el tipo de enfermedad de injerto contrarreceptor que estemos tratando, ¿no? Si es intestinal, si es solamente cutánea, si es aguda, si es crónica, pero también el perfil del paciente, ¿no? ¿Qué tratamientos ha recibido? ¿Qué complicaciones ha tenido previamente? Por tanto, tenemos que prestar atención, ¿no? Si los tratamientos disponibles que vamos a pensar en este paciente convienen o no convienen de acuerdo al riesgo de esas mismas complicaciones. Y también qué toxicidades ha tenido el paciente o qué toxicidades tiene en el momento en que vamos a cambiar de tratamiento. Si son toxicidades hepáticas, por ejemplo, evidentemente trataremos de usar fármacos que no asocien esas complicaciones con frecuencia, ¿no? Y elegiremos un tratamiento que tenga un perfil mejor en términos de esa toxicidad particular, ¿no? Es decir que a partir de a partir de la tercera línea de tratamiento, ahí sí tenemos que individualizar mucho, ¿sí? Y también tendremos que basarnos mucho en la experiencia del equipo, ¿sí? Con esas opciones y con ese órgano afecto en particular. Ha comentado que en los últimos años sí que ha habido avances. ¿Alguno destacado o alguno que aún todavía pueda llegar? El primer avance yo creo que es el de disponer, después de un ensayo clínico, además bien diseñado, ¿no? y que ha pasado por todos los pasos correspondientes, un ensayo clínico que le ha dado la aprobación a ruxolitinib como segunda línea de tratamiento. Esto ha sido algo muy, muy novedoso en el último tiempo, ¿no? Y yo creo que en el terreno de la enfermedad de injerto contrarreceptor crónica, sobre todo, ya hay otros fármacos, ¿sí? Para esos pacientes que no responden adecuadamente a estas primeras líneas de tratamiento, hay fármacos que están aprobados por la FDA, ¿sí? Que muy probablemente sean aprobados también en el contexto europeo y que dentro de relativamente poco los tendremos disponibles para nuestros pacientes. Y esto es un gran avance, ¿eh? Es decir, que en vez de estar individualizando y viendo a ver qué fármaco podríamos utilizar, tener aprobado de forma, ¿no?, oficial y disponible para nuestros pacientes tratamientos efectivos en segunda, terceras y cuartas líneas es el gran avance que ha habido en este terreno. Cuando el paciente es tratado, cuando ya se le está empezando a hacer las pruebas porque hay una sospecha, sí. ¿Qué impacto tiene en su calidad de vida todo este proceso? Bueno, desde el inicio ya impacta el hecho de que si era un paciente que estaba viniendo a controles de vez en cuando, ¿no? Siguiendo, digamos, y haciendo controles simplemente, ¿no? Si empezamos a tener sospecha de que tienes síntomas, ya le cambia la vida porque tenemos que empezar con la rueda de pruebas y hacerle venir mucho al hospital y tener que venir con cierta frecuencia, ser valorado no solamente por nosotros, sino también por otros especialistas, ¿no? El oftalmólogo en su caso, el dermatólogo, el neumólogo, y esto ya le cambia mucho la vida con respecto a la frecuencia de pruebas y de visitas al hospital. Una vez que nosotros hacemos el diagnóstico de enfermedad de injerto contrarreceptor y que además el paciente tiene criterios de inicio de tratamiento sistémico, nosotros llamamos tratamiento sistémico cuando el paciente necesita, porque ya tiene una afectación significativa, tratamiento con corticoides de forma oral. Entonces, que no es solamente un tratamiento tópico, sino que es un tratamiento ya sistémico, ahí ya por supuesto tiene un impacto porque empieza a tener que
iniciar un tratamiento que tiene sus complicaciones, tiene sus efectos adversos y que además tiene necesidades, un seguimiento más estrecho. Entonces, los corticoides, desde luego, tienen muchísimos efectos adversos, ¿sí? Desde insomnio hasta retención hídrica, problemas con el azúcar, aumento de peso. Y sobre todo en nuestros pacientes el incremento del riesgo infeccioso, ¿no? O sea que esto ya les cambia completamente esta situación. Y de hecho, y yo diría que además los pacientes que no tienen la fortuna de responder bien a esta primera línea de tratamiento, en general son pacientes que van a requerir múltiples líneas de tratamiento, ¿no? Y entonces eso significa que no solamente tienen la calidad de vida limitada por la propia afectación de la enfermedad de injerto contrarreceptor, sino que tienen una calidad disminuida porque tienen que venir al hospital más frecuentemente, tienen más riesgo de complicaciones por la enfermedad de injerto contrarreceptor y por los tratamientos. Y además, muchas veces están con muchos fármacos, tienen que estar polimedicados de forma crónica, ¿sí? Es decir, que todo esto, por supuesto, que les afecta a su vida normal. ¿Tienen que seguir alguna recomendación muy concreta a lo largo del proceso de la enfermedad para prevenir este tipo de Bueno, de los pacientes que no tienen la enfermedad de injerto contrarreceptor todavía siempre tienen, por supuesto, desde el inicio, ¿no?, indicaciones de cuándo se tienen que alarmar o cuándo tienen que prestar atención, y si tenían una consulta prevista dentro de varios meses que no nos van a ver porque iba todo bien, pero empiezan a tener síntomas, y nosotros siempre les advertimos, ¿no?, en qué tienen que prestar atención. En general les indicamos que se comuniquen con nosotros para que les veamos y les adelantemos esa cita y que les valoremos, ¿no? Pero no solo por el hecho de que pueda ser enfermedad de injerto contrarreceptor, que es importante, sino también porque puede ser cualquier otra causa, por ejemplo la infecciosa, que esta es la que siempre nos preocupa. Entonces siempre es bueno que tengan esos signos de alarma en mente, tanto ellos como sus cuidadores y sus familiares, para que sepan que en vez de dejarse estar, se comuniquen con nosotros, ¿no? Y luego, una vez que tienen el diagnóstico de enfermedad de injerto contrarreceptor, siempre dependiendo, insisto, en cuál es la afectación que tienen, la gravedad, ¿no?, y qué tratamientos están recibiendo, tienen más o menos, digamos, pautas de alarma con respecto, sobre todo, a complicaciones que puedan tener en el curso de ese tratamiento, sobre todo y fundamentalmente las infecciones. Y como son pacientes que están con tratamiento activo, en general nosotros ya tenemos un seguimiento estrecho de ellos. Entonces, en general, si surgen cosas que son menos agudas o menos intercurrentes, en general solemos estar nosotros muy al tanto, ¿no? Pero si tienen consultas más espaciadas, tienen esta información de pautas de alarma de ciertos síntomas para que se comuniquen pronto con nosotros. Son muchos los especialistas que están detrás del proceso de la enfermedad. Sí. Entiendo que el trabajo en equipo entre especialistas es imprescindible, ¿verdad? Es imprescindible y es fundamental. Y está más que documentado que cuanto más, especializados están los neumólogos, dermatólogos, oftalmólogos, y más familiarizados están con nuestros pacientes y más experiencia tienen con nuestros pacientes, la calidad de vida y la efectividad de las intervenciones que nosotros hacemos son mucho mejores, ¿no? Entonces sí, definitivamente estos son pacientes que requieren un abordaje multidisciplinar, ¿no?, o interdisciplinar, para que nos coordinemos muy bien en la toma de decisiones y en la toma de, por ejemplo, de decisiones de pruebas complementarias, ¿no? Habrá alguna prueba complementaria que valga la pena repetir, si no quedó muy claro con la primera, y en qué momento debemos ser más intensivos en el tratamiento según la afectación que tenga, según qué órganos, ¿no? Y como muchas veces estos pacientes tienen afectación múltiple, no solamente solo del pulmón o solo de la piel, desde luego ese abordaje más integral, ¿no?, los beneficia sin duda. Ustedes tienen que estar informados, como bien has dicho, que el paciente y que la familia esté informado, que siga las recomendaciones, cómo favorece a poder, pues eso, estar atento a ciertos signos de alerta, y cómo pueden informarse ellos, qué pueden hacer, en qué pueden estar más pendientes con vosotros. Eso es fundamental, como dije antes, es fundamental que ellos sepan, ¿no?, qué se puede esperar en términos de
complicaciones o síntomas que puedan aparecer, y eso es una educación continua que hacemos, de la misma manera que siempre les recordamos que se tienen que vacunar, ¿no? Son pacientes que tienen un riesgo incrementado de infecciones, por tanto todo este tipo de información es parte de nuestra labor y nuestra relación con los pacientes una vez que se han ido de alta, ¿no? Y esta información muchas veces la compartimos con sus familiares, por supuesto, para que estén todos atentos a estas y que sobre todo puedan entender, ¿sí? Una vez que tienen enfermedad de injerto contrarreceptor, y esto también va evolucionando con el tiempo, que todos puedan entender cuáles son las cosas que son esperables en este proceso y cuáles son las cosas a las que hay que prestarle atención con cierta urgencia, ¿no? Como es la fiebre, ¿no? O algunos signos y síntomas que puedan hacernos pensar que está pasando por alguna infección, porque esto sí que hay que abordarlo de forma rápida, y si nosotros lo hacemos de forma rápida y efectiva podemos disminuir no solamente la mortalidad. Mortalidad significa que el paciente pueda fallecer por una de estas complicaciones intercurrentes, ¿no? Pero también mejorarles la calidad de vida si nosotros, por ejemplo, podemos intervenir de forma anticipada a una progresión de enfermedad de injerto contrarreceptor. Si nosotros podemos tratarlo de manera más precoz, siempre será mejor el resultado en términos de respuesta. Ya para terminar, voy a pedirle si puede dirigirse a los pacientes y familiares que nos estén viendo, transmitirles un mensaje. Bueno, yo me dirigiría justamente a nuestros pacientes o a todos los pacientes que han pasado por el proceso tan duro y tan complejo de un trasplante alogénico, ¿sí? Y que, claro, siempre pasa que han pasado por ese proceso que es tan complicado, con tanta expectativa, y que, bueno, ya están en casa, ¿no? Y sin embargo, ¿no? Tienen que luego pasar por todo el proceso, en el caso de que lo tengan, de esta complicación, ¿no? de la enfermedad de injerto contrarreceptor. Y yo creo que lo que hay que, o el mensaje que me gustaría transmitirles es que no se desanimen, ¿sí? Que es duro, por supuesto, y fundamentalmente duro para el paciente, pero también para la familia y el entorno, ¿no? Significa una carga importante porque tenemos que seguir yendo al hospital con frecuencia, tener que vernos a nosotros, tener que hacerse pruebas, pero que no se desanimen porque la verdad es que si bien no siempre es pensar, tenemos que estar pensando un poco en el contexto, ¿no? Y que estamos en remisión de nuestra enfermedad, ya sea una leucemia, un linfoma, gracias al trasplante, y estamos pagando un precio alto. No se desanimen porque realmente ahora, en este contexto, a día de hoy, podemos decir que incluso en nuestro entorno estamos disponiendo de nuevos estudios, nuevos fármacos, nuevas estrategias y mucha colaboración con muchos especialistas que va a hacer que muy probablemente en los próximos años este tipo de enfermedades las podamos abordar de manera mucho más efectiva. Así que no os desaniméis, siempre contar con vuestro especialista y con vuestro hematólogo, que siempre estará con ustedes, y que realmente el futuro que se avisora en esta complicación yo creo que es muy, muy positivo. Pues muchísimas gracias, un mensaje muy esperanzador y muy necesario también para quienes estén conviviendo con ello. Así que nada, ha sido un placer tenerla aquí, y a quienes nos estén viendo, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.